Muy buenas tardes. Estamos en la segunda sección sobre este tema de la predicación y hoy, para mejorar lo que el otro día nos fallaba, que era el aspecto técnico, tenemos un técnico de lujo, Melchor Maldonado, que le damos un aplauso. Muy bien, y lo primero que vamos a hacer es un poquitín de música para ambientarnos y enseguida el propio Melchor empieza con una oración introductoria. Por favor, Melchor, un poquito de música y cuando usted quiera, la oración. Vamos entonces a iniciar con la oración. Seguir en manos del Señor en este encuentro. Señor, te damos gracias por esta experiencia que tú nos das, esta experiencia providencial de formarnos para crecer, para dejar que el Espíritu Santo sea quien penetre en nuestro interior y saque en nosotros esos evangelizadores, esos predicadores, esos enviados a anunciar a Jesús vivo y resucitado por nosotros. Danos, Señor, esa valentía que le diste a los discípulos para anunciar el mensaje con coraje en un mundo que, como dice el Papa Francisco, debe de ser evangelizado como un hospital de campaña. Envía, Señor, sobre cada uno de los participantes aquí reunidos tu Espíritu Santo para que los oídos sean abiertos, los corazones sean llenados de fuego y entusiasmo por salir a anunciar la buena nueva. Encomendamos, Señor, a nuestra hermana Ángela, a Monseñor, para que así como tocaste los labios del profeta Isaías con un carbón encendido, que toque sus labios, Señor, y que todo ese fuego que hay en su corazón que les consume por amor a ti, sea el que ellos nos transmitan a nosotros en esta noche, que sus palabras entren en nuestro interior y resuenen y sean palabras que nos empujen a anunciar a Jesucristo. María Santísima, tú que fuiste con rapidez a la casa de tu prima Isabel, danos a nosotros esa rapidez para salir a anunciar a los más necesitados que Jesús, tu Hijo, está vivo. Nos encomendamos, María Santísima, a ti y encomendamos todo este encuentro de esta noche a tu sacratísima intercesión.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre entre todas las mujeres, y y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora ahora y y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Melchor, una rafaguita de música y empezamos. Envíame a mí. Hermana Santa Ángela, puede entrar, puede comunicarse, porque si no, un servidor mismo va a comenzar recordando brevemente lo que hicimos el día anterior. ¿Puede entrar yo la hermana? Estoy aquí ya, sí. Muy Puede bien. comenzar, Hermana. pero como usted, sí. Sí, a ver, ¿qué nos quiso recordar la semana pasada hablándonos de 3 pasajes de la Biblia? Isaías, Jeremías y Jonás. ¿Qué nos quiso decir brevemente? Bien, lo primero que quise informar, compartir a partir de las enseñanzas que nos da la Biblia es que toda predicación nace como un don de Dios y que al mismo tiempo es una tarea humana. Y en el texto de Jeremías que hicimos dejar claro que en esa tarea y en ese don, una parte le corresponde al Señor y otras cosas nos corresponde a nosotros. También con el profeta Jonás nos quedó claro de que cuando el Señor nos envía, no siempre es de nuestro agrado hacia donde nos manda. Sin embargo, tenemos que disponernos para hacer la voluntad de Dios, muriendo a uno mismo y siéndole fiel. A su manera y a sus criterios es la predicación. Y cuando usted en aquel esquema tan bonito que nos ponía, comenzaba diciendo, estamos vocacionados y vocacionadas para predicar. ¿Esto quiere decir que la predicación es una verdadera vocación? ¿Es una llamada? Es una llamada que nace desde la experiencia. Entonces, no se entiende la predicación sin haber tenido una seria experiencia de Dios. Este es el ejemplo que nos dan todos los profetas y las profetisas. Perfecto, porque incluso en Isaías, el último párrafo que usted nos decía es decisión. Hay que aceptar en obediencia esta vocación y como hemos escuchado en la canción, hay que esperar que el Señor te diga al corazón, envíame a mí, envíame a mí. Gracias, Santa Ángela. Yo voy a entrar ahora recordando por mi parte lo que brevemente quise decir. Yo dije que en la predicación católica se repite la misma pedagogía de Emaús. Siempre partimos de la vida para volver a la vida, transformando la vida. Por lo tanto, para que uno sea predicador y necesite ser un buen predicador, se necesita que personalmente haya experimentado en mi vida la presencia del Señor, haya tenido una pedagogía orante en mi vida de intimidad con la presencia, con la palabra del Señor, lo haya llevado a la liturgia, que eso es la fracción del pan, y de ahí ya me haya convertido en misionero predicador. Y a nivel ya de la predicación misma es también esta pedagogía. Partimos de la vida, lo iluminamos con la palabra de Dios, llevamos siempre al sacramento de la Eucaristía, porque toda predicación que no lleve a un encuentro con el Señor no sirve para nada, y finalmente seguimos convirtiéndonos en misioneros.
Yo también dije que la predicación no se puede confundir ni con la homilía, ni con la catequesis, ni con la enseñanza religiosa escolar. No se confunde con la homilía porque la homilía tiene otra dinámica. Aquí está Santa Ángela que todos los días, y perdone que la ponga un poquito roja, Santa Ángela, todos los días, desde el clima orante, nos hace una especie de pequeña homilía, vamos a decir así, cada día, donde además del estudio de texto desde la vida, nos introduce en un encuentro profundo con la palabra y a veces impresionantemente sorprendente, acaba siempre en una oración y con unas preguntas para vivir. La homilía tiene su ritmo. La homilía es para las celebraciones y sobre todo para la celebración litúrgica. Tampoco la homilía es la catequesis. Yo me atreví el día anterior a decir qué entiendo por una catequesis y cómo yo suelo dar una catequesis que no dura más allá de 30 a 45 minutos. Da igual que sea catequesis para niños, catequesis para adolescentes, jóvenes o catequesis para mayores. El método siempre es esto. Partimos, o yo parto personalmente, de una oración que tenga que ver con el tema, una oración que es canción, porque la canción y la oración se tienen que mezclar. Cuando ya hemos acabado de cantar, el que está a punto de recibir la catequesis, que no es la predicación, la catequesis, ve un símbolo que le deja un poquito desconcertado, un símbolo que pueden ser desde unas llaves, una sandalia, un ladrillo, un poquito de pan, y que tiene que ver con lo siguiente. Una vez que ya ha descubierto el símbolo y se interroga qué es aquel símbolo, hay unas palabras de contenido sencillo, de contenido que le va a llegar no solamente a la cabeza, sino al corazón. Detrás de él descubro siempre un pequeño panel con una frase que tiene que recordar, que es el resumen exacto de aquello que he querido dar en catequesis. Finalizamos con una oración espontánea, y finalmente revisamos el compromiso que el día anterior había adquirido en catequesis y renovamos un compromiso a partir de esta catequesis. Y tampoco la predicación es la enseñanza religiosa escolar, que en el tema de enseñanza reglada, es decir, cuando es verdaderamente escolarizada, tenemos un texto, tenemos temas, etc. Yo también dije que el predicador puede ser espontáneo o reconocido. Hoy vamos a decir algo que el Papa nos quiere comunicar en este sentido, que la predicación tiene hoy que sus técnicas. Hay que tener muy claro en cada predicación el tema, qué es lo que quiero decir, la finalidad, qué quiero lograr, con la ayuda del Espíritu, lógicamente, el auditorio, a quién estoy hablando, y la forma, saber cómo voy a hacer la predicación, porque la predicación es creativa. La predicación a veces tiene mayor incidencia en una palabra, tiene mayor incidencia en una parábola, en un hecho de vida, tiene mayor incidencia en iluminar el momento presente que se está viviendo, pero siempre la predicación quiere algo y sabe a quién va dirigida. Y decíamos finalmente, ¿qué pedimos al predicador? Al predicador que además de tener buena palabra, buena preparación, buena oratoria, sea un hombre de oración. Y yo me atrevería a decir que el predicador es alguien que lleva en su bolsillo una brújula con 4 puntos cardinales muy bien marcados. Tiene que estar enamoradísimo de Jesucristo, enamorado plenamente de Jesucristo, y eso es el norte. Tiene que ser un hombre eclesial, que viva en comunidad. Yo no quiero ni me sirven predicadores que van por libre y que son vedette, que son sencillamente gente que va a lo viral o gente que busca intereses personales. El Papa utiliza una palabra que todos conocemos, que son autorreferenciales. No, el predicador es de una comunidad, vive en comunidad y se alimenta en la comunidad. El este es formación y oración. De nada sirve el que tú te formes para ser predicador si no tienes experiencia de Dios. Por lo tanto, la formación tiene que ir con la experiencia. Y finalmente, el predicador no tiene miedo a salir incluso del templo, a ir a las periferias, a ser una iglesia de puertas abiertas. Repito estos 4 puntos. En el corazón, el norte, tienes que estar enamoradísimo de Jesús. El sur, tienes que ser un hombre de iglesia, de comunidad. Vives en la comunidad, eres enviado por la comunidad, sales desde la comunidad. El este, formación y oración. Saber cosas de Dios, sí, pero tener experiencia de Dios. Y el oeste,
dentro de la iglesia ser predicador, pero también predicador de éxodo, de puertas abiertas, predicador de la calle, del barrio, predicador en todo momento. Esto es lo que quisimos decir y era lo más importante del día anterior. Un poquito de música, Melchor, y entro en el primer tema de hoy, que va a ser la predicación y el predicador releyendo un importante documento del Papa que tenemos olvidado. ¿Cuál? Enseguida lo diremos. Adelante, Melchor. Ríos de poder de Dios corren en mí. Es el amor de Jesús fluyendo. Tengo una joya preciosa para dar a los demás. Soy un vaso de barro que va a desbordar. Dar su amor, dar su amor, dar su amor a los demás. Dar su amor, dar su amor, dar su amor a los demás. Tengo una joya preciosa para dar a los demás. Soy un vaso de barro que va a desbordar. Dar su amor, dar su amor, dar su amor a los demás. Melchor, vamos allá. Dar su amor. Gracias, Melchor, por esta canción tan bonita. Somos un barro y tiene que ver mucho con lo que después va a decir y nos va a reflexionar Santa Ángela. Melchor, tenemos un esquemita que nos tiene que pasar en la pantalla para dar Sí. la sorpresa a todos los que nos están viendo y escuchando. Monseñor, Dígame. antes de que inicie, miren, le vamos a pedir a la mayor cantidad posible, si ya aceptaron su belleza interior y exterior, que nos pongan la cámara para nosotros no estar tan solitos por aquí. Así que para que Monseñor vea sus caras felices. Así que, Monseñor, puede iniciar. Muy bien. ¿Qué tenemos en la pantalla? Unas manos mendicantes donde dice aliento de esperanza para seguir evangelizando, predicando con futuro y con esperanza. Antes de entrar en el tema, y esa es la sorpresa del Papa que vamos a dar, les cuento como siempre un cuento, como ya hice también en la sesión anterior. Dicen los hindúes de la India, verdaderamente de la India, que nosotros en la vida pasamos por 4 momentos. Cuando somos niños, somos esponjas que absorbemos absolutamente todo, lo eclesial, lo espiritual, lo civil, lo afectivo, los contenidos, absorbemos. Cuando somos adultos, apretamos nuestra esponja y regalamos todo lo que hemos ido adquiriendo. Y lo regalamos según nuestra capacidad y según nuestra creatividad. Atención, en un tercer momento, cuando ya creíamos que somos buenos predicadores, cuando creíamos que éramos buenos padres sacerdotes, buenos padres de familia, buenas madres, buenos ministros, buenos ciudadanos, la vida nos sorprende con sorpresas tan grandes y a veces tan ingratas que nos preguntamos, ¿pero quién me ha enseñado a mí para vivir? Si a mí nadie me dijo que esto me iba a llegar, la muerte de un ser querido, fracaso en el trabajo, una enfermedad inesperada, de la noche a la mañana te quedas económicamente sin nada, te traiciona el mejor amigo, un terremoto.
una pesadilla, una depresión crónica. Y entonces, una de dos, o te derrumbas o, como están esas manos, te pones en actitud de mendigo y le dices al Señor: Señor, no entiendo lo que me está pasando. Como Jonás veíamos el otro día, que decía Ángela, la hermana Ángela, no entiendo lo que me está pasando. Solo me queda pedirte, por favor, que me ayudes y que vuelvas a ser el sol, como esas manos que tenemos ahí, que reciben luz, energía, que reciben tu gracia para seguir caminando. Adelante, Melchor. ¿Qué tenemos en la siguiente visión? ¿Cómo seguir evangelizando en este pueblo dominicano y en este momento histórico? ¿Quién nos da la clave? Adelante, Melchor. Pues mire, la clave es evangelizados para evangelizar, con una pastoral querigmática del anuncio, como nos enseña Evangelii Gaudium. Oigan, estamos en una situación los predicadores como aquello que contábamos también el otro día, como un señor que está dando vueltas a lo largo de una farola, de una luz pública, y viene un policía y le dice: ¿pero por qué da tantas vueltas? Mire, es que he perdido las llaves de casa. Ah, no se preocupe, que yo le voy a ayudar. Al cabo de 2 vueltas dice: ¿pero usted está seguro que ha perdido aquí las llaves de casa? No, pero como aquí había más luz. Estamos buscando qué es ser predicador y qué tenemos que predicar en todos los sitios, menos en Evangelii Gaudium, que es lo programático que el Papa nos pide. Adelante, Gaspar, Melchor. Dice ahí: nuestra iglesia que peregrina en República Dominicana está inmersa en una nueva época social y cultural. Ay, Dios mío. En una especie de transición a nuevos modelos y formas de vivir y de gobernar. Y, por supuesto, a una nueva relación iglesia, fe, comunidad política. El Papa Francisco, al nivel de Iglesia Universal, nos tiene aprendidas las lecciones, porque él no tiene menores retos y menos problemas que los nuestros. Él es un experto en discernimiento. Y por eso nos preguntamos: ¿y con qué clave, Santo Padre, debemos evangelizar esta iglesia dominicana del siglo XXI? Y el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, nos regala las cartas de navegación, el GPS para este nuevo momento histórico y eclesial. Vamos a ello. ¿Qué nos pide en un predicador el Papa? Lo primero: despertad, despertad. El mundo se nos escapa, la gente se está alejando. Pensemos en los jóvenes y en los mayores. Muchos viven sin el amor y la luz de Jesucristo. No sigamos perdiendo el tiempo en cosas secundarias. Entremos en un estado de misión, en un estado de salida, de cercanía con todos. Que nadie se quede sin oír el anuncio de un Dios que nos ama, que nos salva, que sigue vivo. No nos quedemos encerrados, salgamos, aunque nos llamen payasos, como el otro día contábamos en la parábola de aquel circo que tuvo que poner la carpa en el campo porque no se podía poner en la plaza. El primer día, recuerdan, y lo cuento para los que no estuvieron, el primer día de actuación se quema la carpa y el primero que se da cuenta es el director, manda al que estaba cerca de él en su roulotte, en su carrito, que fuera al pueblo a decir que el circo se estaba quemando, y aquel que estaba al lado era el payaso. Y sin quitarse la pintura de la cara, fue al pueblo gritando que el circo se quemaba. La gente despertó, salió despavorida a la calle, con mal humor, pero al ver que era el payaso dijo: claro, como no vamos al circo, nos mandan al payaso a hacer publicidad, a hacer marketing. Y por ser el payaso el que estaba gritando que el circo se quemaba, nadie fue y el circo se quemó. Y dice Benedicto XVI, y dice Kierkegaard, que es el autor de esta parábola, dice: los cristianos en todos los siglos hemos sido payasos, payasos de Cristo, porque Cristo en la humanidad ha sido el gran payaso. Y no porque fuera gritando que el mundo se quema, que estamos en lo último, que ya esto es el final de todo. Al revés, porque gritaba: Dios existe, Dios es amor, podemos hacer de este mundo otro,
podemos ser hermanos, podemos ser la carne de Cristo, podemos ser templos del Espíritu. Y la gente siempre nos dice, ¿qué payasadas están diciendo? 21 siglos de cristianismo y el mundo sigue igual. Bueno, pues miren, despertar, despertar. No nos quedemos encerrados, dice el Papa, salgamos. Está en juego la evangelización del mundo actual. No nos pide que organicemos alguna misión popular, por ejemplo, una misión juvenil o una misión parroquial, sino que entremos en un estado permanente de misión. ¿Cuál es la diferencia entre la Iglesia del Concilio Vaticano II y la de Pablo VI con la Iglesia del Papa Francisco? El Vaticano II y Evangelii Nunciandi de Pablo VI metieron a la Iglesia en misión y dijeron, la Iglesia no está para ella misma, es para evangelizar. El Papa ha ido más. La Iglesia no solo tiene que evangelizar, la Iglesia es misión permanente. Y el Papa ha descubierto dos claves de la eclesiología que nos llevarían muy lejos a explicarla. La Iglesia, toda ella es sinodal y es misionera. La Iglesia está en estado de sinodalidad y en estado de misión, sin prohibiciones, sin miedos, sin temor a equivocarnos o a ser cuestionados. Tenemos que ser audaces y creativos y actuar con generosidad y valentía. Qué estupendo. Melchor, ¿qué tenemos en la siguiente diapositiva? Oiga, dicen en mi pueblo, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que el Papa pronunció y que nos ha metido a todos en estado de misión y de predicación? La Iglesia se presenta al mundo de hoy como un hospital de campaña. Ojo, un hospital de campaña después de una guerra, con capacidad para curar heridas y rescaldar los corazones de los fieles, y para practicar el acercamiento y la proximidad. ¿Y cómo cura la Iglesia las heridas? Con la palabra y con los hechos. ¿Qué es lo que el Cristo antes de la resurrección hizo en su vida? Formó un equipo, una comunidad, los apóstoles y muchos más, les envió a pronunciar y a predicar la buena noticia, sanó enfermedades y expulsó demonios. Esto es lo que la Iglesia del siglo XXI sigue necesitando más que nunca. Necesita comunidades de referencia, comunidades apostólicas, comunidades de fieles, donde laicos, consagrados, sacerdotes estemos al unísono. Necesita que sigamos anunciando y pronunciando con la vida y con la palabra la buena noticia. Necesita que sigamos sanando a todos los niveles, físicamente, psíquicamente, espiritualmente, y necesita que sigamos expulsando demonios personales y colectivos. Dice el Papa, es inútil preguntar a un herido grave si tiene colesterol o el azúcar alto. Se deben curar sus heridas. Después hablaremos del resto. Tenemos que curar las heridas. ¿Y cuál es la herida más profunda que tenemos en este momento? La falta de sentido vital, la falta de orientación, la falta de motivación, la falta de esperanza. Y esto ya lo decía el Papa San Pablo II. Atención, decía él, del siglo I al siglo XIII, la virtud teologal que más vivimos los cristianos fue la caridad. Era una iglesia de amor, de caridad. Del siglo XIII al siglo XIX tuvimos que vivir a la fuerza la fe y fue la gran división de la cristiandad en protestantes, católicos y ortodoxos. Y desde el siglo XIX, cuando Darwin y toda la ciencia nueva nos ha dicho que somos frutos del azar, que Dios no existe, que estamos aquí por casualidad, que la vida no tiene sentido, la virtud que más necesitamos es la esperanza. Cuando yo me levanto cada día a decir, Señor, con las manos de mendigo, ¿qué me espera hoy? ¿Para qué seguir viviendo? ¿Qué es lo que me motiva? Adelante, Melchor. A la hora del proyecto evangelizador predicador, resumimos Evangelii Gaudium en las siguientes claves. ¿Cuáles son estas claves? Melchor, vamos a ello.
toda la clave de bóveda, todo lo importante en lo que se puede resumir en 2 palabras, Evangelii Gaudium, es el anuncio querigmático. Seguro que lo de anuncio lo entendemos todos. Anuncio es proclamar en voz alta, con alegría, echando el corazón en ello, y querigmático es el núcleo del Evangelio. ¿Y el núcleo del querigma cuál es? Jesucristo, Hijo de Dios, se encarnó. Jesucristo nos compró a precio de sangre. Jesucristo nos redime, Jesucristo resucitó y Jesucristo está vivo y presente hoy entre nosotros. En otras palabras, dice el Papa, el querigma es la belleza del amor salvador, salvífico, de un Dios amor manifestado en Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado. Miren, los predicadores, los catequistas, los sacerdotes que tienen que ir a Asia, a la cultura asiática, siempre dicen que hay 2 dogmas que los asiáticos es dificilísimo que entren en ellos. Uno, la Trinidad. No pueden concebir que Dios no sea uno, sino que es como una familia de Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que decía San Agustín, amante, amado, amor, o lo que decía San Efrén, el Padre es la casa grande, el Hijo es la puerta por la que entramos en la casa y el Espíritu Santo es la llave. Bueno, pues dicen que en Asia los 2 grandes dogmas que no se entienden son la Trinidad y la encarnación, porque el que Dios no sea más que uno solo y el que todo un Dios se haga hombre, eso no entra. En todo caso, Jesucristo será un avatar, una manifestación menor de la Trinidad, pero no puede ser nunca Dios. Bueno, pues el querigma nuestro es que todo un Dios, el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, se encarnó, murió y resucitó. Por lo tanto, la misión, la evangelización, la predicación es tarea de todos los bautizados, en libertad de carismas, en libertad de matices. El Papa dice con mucha razón, a mí no me gusta la circunferencia, porque en la circunferencia todos los puntitos son iguales y uniformes. A mí me gusta el poliedro. ¿Y qué es un poliedro? Pues es una mata, un fruto de cacao, o es una granada, o es una piña con piñones. Abrimos y hay muchas semillas, y todas las semillas están chupando de la misma nutrición y formando todas el mismo fruto. En una imagen más sencilla, yo digo, somos cebollas, donde tenemos muchas capas, muchos carismas, alimentando un solo tronco. Pues el Papa dice, la misión, la evangelización, la predicación es tarea de todos los bautizados en la libertad y en la diversidad de carismas, vocaciones, funciones, y además tiene que ser hecha con audacia, parresía, con atrevimiento y además con creatividad. Vamos allá. Tercero, ¿qué nos dice el Papa? El anuncio, la predicación querigmático-evangelizadora solo la pueden hacer testigos misioneros. ¿Y qué significa testigos misioneros? Lo que el Papa Pablo VI ya nos decía, uno es maestro por ser testigo y cuando eres testigo eres maestro. ¿O qué nos decía el Papa Benedicto? Interesantísimo, solo los hombres y mujeres tocados por Dios serán capaces de mover la mente y el corazón de sus contemporáneos a las cosas de Dios. Solo los hombres y mujeres tocados por Dios pueden abrir la mente y el corazón de sus contemporáneos a las cosas de Dios. Por lo tanto, hay que predicar primero con la vida. Eso lo decía ya San Francisco de Asís. Y si es necesario, luego prediquemos con la palabra. Adelante. 4. También, no solo los testigos, las personas, las comunidades, tienen que estar al servicio del querigma misionero. Cuando a mí me preguntan los obispos, los hermanos sacerdotes, cuáles son las 4 prioridades que hoy tenemos que predicar en la iglesia nuestra, yo digo, lo primero, suscitar testigos enamorados de Cristo, del Cristo vivo.
Segundo, comunidades de referencia, donde se vive a Cristo. Tercero, procesos de iniciación cristiana, porque no hay que dar por hecho que la gente por estar bautizada es cristiana, son cristianos de nombre. Y cuarto, alternativas culturales creativas. Por lo tanto, si importantes son los testigos, importantes son al mismo tiempo las comunidades que en sí mismas ya predican y son querigma misionero. Dice el Papa en el número 33 de Evangelii Gaudium, tenemos que repensar nuestros objetivos comunitarios y pastorales. Tenemos que repensar las estructuras con las que estamos evangelizando y predicando. Tenemos que repensar el estilo de la predicación y tenemos que repensar los métodos de evangelización que están utilizando las propias comunidades. Punto número 5. Necesitamos, por lo tanto, predicadores, evangelizadores, que sean testigos y comunidades, con Espíritu Santo, para una evangelización y una predicación con espíritu, con parresía. En esto no me detengo porque es lo que el otro día, el primer día, trató de transmitir Ángela, la hermana Ángela. Por lo tanto, el Papa nos propone 3 motivaciones para una verdadera predicación querigmática. Y siempre insiste en lo mismo, el encuentro personal con Jesucristo y con su amor. Qué bien lo decía también Benedicto XVI. Se empieza a ser cristiano no por la moral, no por palabras bonitas, no por filosofías, no por doctrinas, sino por el encuentro personal con Jesucristo. Segundo, seremos predicadores, seremos querigmáticos, seremos evangelizadores si tenemos el gusto de ser pueblo, de ser comunidad. Y cuando habla de pueblo el Papa y de comunidad, es una comunidad de referencia. Perdonen, amigos y amigas y hermanos dominicanas, Yo me estoy dando cuenta que en este país empieza a haber mucho fiel turista, mucho fiel que picotea de diferentes iglesias, de diferentes experiencias religiosas, de diferentes movimientos, de diferentes, y cuando le preguntas, oiga, ¿y usted en verdad a qué comunidad pertenece? A ninguna, yo a todas. No, señor, tienes que pertenecer a una comunidad, tienes que gustar el ser pueblo, pueblo de Dios. Y tercero, esto es lo más importante también, la confianza en la acción misteriosa del resucitado y de su espíritu en la predicación. La confianza en la acción misteriosa. La primera vez que yo tuve que predicar en un retiro de sacerdotes de la renovación carismática, lo primero que me dijeron, padre, póngase de rodillas antes de decir algo, porque toda la comunidad aquí presente va a rezar en usted y por usted, para que el Espíritu Santo esté en usted y para que ese mismo Espíritu esté en nosotros y podamos entender y acoger lo que nos dice. Vamos al 6º punto. ¿Cómo hacer este anuncio que siempre sea primero? Este anuncio querigmático. Atención, predicadores y predicadoras. Miren el Papa que nos recuerda verdades que nunca tuvimos que olvidar. Primera, el anuncio, la predicación, hay que expresarla de diferentes maneras, sin miedo, con creatividad. Segundo, tenemos que tener clara la jerarquía de verdades de temas que expresamos. Y siempre vuelve el Papa a la carga. El querigma, Jesucristo, el encuentro con Jesucristo, el resucitado. El querigma es el primer y principal anuncio. Todo lo demás es secundario y posterior. El Evangelio, dice el Papa maravillosamente expresado, solo tiene un corazón en la predicación, solo tiene un núcleo fundamental, el querigma. Las demás enseñanzas de la Iglesia tienen que estar conectadas de distinta manera con ese corazón de la predicación, el querigma, el corazón de la predicación. C, como respuesta al querigma, tenemos nosotros que en la predicación insistir en 3 virtudes principales: el amor, la esperanza y la fe. Nuestra predicación tiene que llevar a mover al amor,
a mover y crecer en la esperanza y a fundamentar y arraigar más la fe. Dice el Papa, cuiden el modo de expresar lo que anuncian. Y ahí entran muchas cosas, desde no ser muy pesados, no ser muy largos, que se nos entienda bien, que lo hagamos en un clima adecuado, que tengamos las bocinas como tenemos que tenerlas. Y finalmente, la dimensión querigmática siempre es transversal, permanente. Necesitamos volver y a escucharlo una y otra vez. Permítame la imagen de la rueda de bicicleta. El querigma es el eje de la rueda de bicicleta. Los radios son las diversas motivaciones y diversas digresiones y exposiciones del anuncio o de la predicación. Pero tenemos que volver siempre al eje para que al final todo sea redondo y la rueda gire. Adelante, Melchor. La misión querigmático-evangelizadora debe llegar hasta las periferias. El predicador tiene que llegar a todos los lugares. Miren, hay una camiseta que van luciendo las adolescentes y que yo lo voy a aplicar hoy al predicador. Dicen las adolescentes, las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes. Pues yo digo, los predicadores buenos no solamente predican para el cielo, los predicadores buenos están en todas las partes y predican en todas las partes. Y dice el Papa, y tenemos que llevar nuestra palabra de predicadores hasta los límites del bien posible, siempre cargados de amor, de misericordia, porque la conversión y el crecimiento de las personas es lento y se construye día a día. Yo suelo decir a los predicadores, y lo dije el otro día y lo repito hoy, pongan en su pastillero, además de las pastillas que consuman habitualmente, otras 3 pastillas. Amor, humor y paciencia. Amor, porque es lo único que cambia a las personas en forma de ternura. Humor, hasta para reírte de ti mismo y decir, mira, lo bien que había preparado la predicación y lo mal que ha llegado. Y lo mucho que he dicho y lo poco que han quedado. O a veces lo que menos importancia yo daba, eso es lo que más ha agravado. Y finalmente paciencia, porque somos sembradores, no somos recolectores. Adelante, Melchor. El anuncio evangelizador implica no solamente una dimensión personal, de conversión personal, sino también social. El anuncio del evangelio tiene que llevar a seguir formando comunitariamente y a formar un compromiso social. Si transmitimos en nuestras predicaciones, ojo, un cristianismo individualista, ni será bello ni será convincente. Lo que atrae y seduce del evangelio es la íntima unión entre espiritualidad y compromiso social. Miren, más aún, lo que atrae de la predicación es que tú como persona convertida entres a formar parte de una comunidad comprometida. ¿Cuántos miles y millones de personas están en soledad? Y lo único que les ha traído del cristianismo es volver a encontrar la comunidad y en la comunidad al Cristo vivo. La soledad mata, la soledad hace que la persona esté ya en vida muerta. Punto 9. Y vamos acabando. 4 principios o 4 tensiones que tienen que estar de fondo en toda nuestra predicación y que esto lo iremos explicando en días posteriores. Ojo, el tiempo, los procesos de conversión son superiores a lo que hemos creído ganado ya en espacios. Es decir, yo puedo ya ser una persona en algunos puntos virtuosa, pero sigo creciendo y necesito tiempo y procesos. Segundo, es verdad que hay mucho conflicto en la vida, pero la unidad vista desde el Señor es más importante que el conflicto. Tercero, ¿es importante la idea? Sí, pero es más importante la vida. Y es más importante partir de la vida para volver a la vida que crear ideologías y teologías que no se fundamentan. Y finalmente, es verdad que nosotros somos fragmentos. Es verdad que vivimos muy fragmentados, muy divididos, pero en Cristo el todo, la unidad, es superior a nuestra fragmentación. Vamos con el punto 10. Vamos a ello, Melchor.
Bien, el Papa Francisco nos viene recordando que hay un estilo mariano en toda predicación, en toda actividad evangelizadora de la Iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en la revolución de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Es María también la que nos enseña a cuidar a los predicadores, a conservar todas las cosas en el corazón, a rumiar las cosas con el corazón. Esta dinámica de justicia y de ternura, de contemplación y de caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para el predicador. Y acabo. En cualquier caso, hoy, los núcleos de nuestra predicación, que no son, vuelvo a repetir, ni homilías, ni catequesis, ni enseñanza religiosa escolar, cuando tengamos que predicar, ¿para qué? Para anunciar el querigma, recordemos los 3 núcleos que el Papa Francisco está primando. 1, la relación con Dios, y lo encontramos en Lumen Fidei. 2, la relación con el prójimo, y lo encontramos en Fratelli Tutti. Y 3, la relación con la Madre Tierra, y está en Laudato Si. Porque tratar de construir la fraternidad y cuidar de nuestra casa común, la Madre Tierra, sin referencia a Dios trinitario, como fundamento original, fundante y último de todo lo creado, no es posible. Por lo tanto, predicador, predicadora, predicador, en tu anuncio querigmático, has primado la relación, la experiencia de Dios, has primado el amor al prójimo, has primado el cuidado de la Madre Tierra, pues estás en sintonía con lo que el Papa pide hoy en Evangelii Gaudium. Gracias por su paciencia, un poquito de música y entra ahora la parte más importante, lo que es la enseñanza bíblica para la predicación con la hermana Ángela. Gracias. Melchor, ¿habrá un poquito de música? Sí, voy a eso. A ver qué música tan bonita nos pone. Te va a ver ya qué música más bonita será esta. Vamos allá. Que no sea la de Toquisa, ¿eh? No, no. Allá vamos, venga. No, esa no. Bueno. Oiga, que no suena, Melchor. Algo pasa. Si no, pues la hermana Ángela nos abre el espacio. Sí, yo puedo continuar. Si tiene De acuerdo, problema hermana con eso, Ángela, pues le dejamos, sí, como puede. decimos, todos los micrófonos y todos los corazones son suyos. Dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy Melchor, estaba pensando, si me lo permite, poniendo un poquitín más baja la música, estaba pensando que antes que entre la hermana Ángela, vamos a hacer, aunque sea 5 minutitos de receso, porque algunos querrán ir al baño, porque ya llevamos casi 50 minutos.
Hacemos 5 minutos, usted nos pone 2 canciones y empieza la hermana Ángela. ¿Está de acuerdo, hermana Ángela? Me parece bien, sí. Hala, pues venga, 5 minutitos nada pero más. que no se nos vayan, que se No, queden 5 aquí. minutos, ¿eh? Venga, adelante, Melchor. Perfecto. Siga con esa canción. Sí. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. ¿Podrías leer ese salmo? Día de tu nación. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor. En tu bondad, acuérdate. En tu bondad, acuérdate. Señor, queremos. Muchas gracias. Hermana Ángela. Muchas gracias, Melchor. Presente, puede subir la pantalla. En lo que usted sube la pantalla, Melchor, me gustaría que Monseñor, a base de lo que usted nos ha compartido, ¿verdad? Ha sido unas informaciones amplias y densas. Me gustaría que usted nombrara 5 actitudes que tienen que tener un predicador, una predicadora a partir de lo que usted nos dice. ¿Me lo pregunta a mí o se lo pregunta a Melchor? No, a usted. A usted, bueno. que Pues, diga estaba 5 asustado. frases solamente, 5 Pues frases. mira, Primera, 5 actitudes, ¿verdad? Como todo lo que usted ha ido hablando, porque Sí, ha sido muy muy intenso. Todo eso, ¿cómo se traduce en mi vida personal? ¿Qué se me pide a mí como predicador? Vamos a ver. Bueno, pues mira, lo primero, lo que he dicho, el norte de la brújula, que sea un hombre, una mujer que tiene experiencia del Señor personal, experiencia de la palabra y experiencia del sacramento. Que yo no puedo ser predicador si no soy y si no me alimento y si no Muy tengo bien. algo dentro. Primero, La segunda. experiencia. Segundo, que sea una persona que vive en comunidad.
que no va, Excelente. que no va por solitario, que no va como francotirador, como vedette, Como turista, como turista. que no va como turista. Tercero, formación, formación. No se improvisa la predicación y no puedes esperar que la ciencia infusa, y perdone usted que yo sé que es muy devota, como Santa Catalina de Siena, que aunque era bastante ignorante, la ciencia infusa, que eso puede llegar, te haga sabio. Se necesita formación. Entonces, esos elementos que usted está diciendo ahí, la gente que nos está escuchando y yo misma también, nosotros podemos ir haciendo una autoevaluación para ver cuál de esos puntos me está faltando o cuál estoy. Entonces, usted habló primero de la experiencia de Dios, después habló de formar comunidad, de pertenecer a una comunidad y ahora de la formación. ¿Y cuáles otras dos nos faltan? Las dos que nos faltan son no tener miedo a anunciar dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de la comunidad. Ser sinagoga y ser pentecostés, dentro y fuera de la comunidad. Muy bien, muy bien. ¿Y la otra? Creatividad. Ser Wow. creativos, creativos. Okay. Entonces, otra preguntita, y ya con eso comienzo. Si nosotros estamos aquí en un taller de cómo predicar, ¿por qué tanta teoría que nosotros estamos usando? ¿Será que estamos enrolando a la gente con tantas palabras? ¿O qué es lo que queremos lograr con todas estas teorías y todos estos referenciales de la iglesia, de la teología? ¿Por qué la estamos usando? Pues para que se mueva y se despierte nuestra cabeza, se mueva y se despierte nuestro corazón, se mueva y se despierte en nuestros labios y se muevan y se despierten las piernecitas y las manos para salir a predicar. Que estemos vivos. Y oye, sí. Y hablando, sí, Ángela, diga. No, tener claro cuáles son los criterios que la Iglesia Católica nos pide para salir a predicar. ¿Ves? Toda la teoría recobra vida, como el Evangelio de hoy, que se le dio tanta importancia a esa enseñanza de Jesús, a la palabra de Jesús, ¿verdad? Todo eso nos sirve a nosotros para iluminar las conciencias, para hacer una revisión personal de vida. Óigame, Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy predicando? ¿Cómo estoy? ¿Ves? Y a partir de todos estos faroles, pues nos vamos iluminando y vamos, como dice el salmista, mira, Señor, si voy por el camino errado y condúceme por la senda recta. Muy bien. Y en esto también debo decir que Melchor es un maestro, ¿eh? Acaba de publicar un libro, le voy a hacer propaganda, que se llama Ven, carismas en la iglesia para todos. Implícitamente también es el carisma de la predicación. Melchor, un minuto o algo de ese libro, ¿quieres decirnos? Se llama Ven, carismas en la iglesia para todos. No estaba programado, pero el evangelizador tiene que estar siempre listo. Me honra que mencione mi libro. Es un libro sobre los carismas en la iglesia para todos. Ese como el subtítulo. Ese ven, mucha gente lo interpreta a veces como un ven Espíritu Santo, pero es al revés. Yo me inspiro en el texto bíblico cuando Jesús le dice a Pedro, ven. Ahí lo tiene Monseñor en pantalla. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven. Entonces el predicador es alguien que se arriesga a ir aguas profundas, aunque se tenga que hundir por el llamado del Señor. Pedro se hunde cuando el Señor le llama, pero el mismo Señor que le llama es el que le da la mano cuando se está hundiendo en el agua. Entonces, así pasa en la iglesia. Hay diversidad de carismas, cada uno, como decía Monseñor, tiene como que ir descubriendo, no ser un turista, sino echar raíces. Para que un árbol dé frutos, tiene que echar raíces. Entonces, en la iglesia hay carismas para todos. Para nosotros, esos carismas, ponerlos al servicio en tantos hospitales de campaña que nos rodean, en la vida laboral, en la vida familiar, en la misma iglesia. A mí me decía un estudiante una vez, profesor, mire, yo sé que usted es cristiano, pero yo no creo mucho en esa gente de la iglesia, porque aquí en la iglesia hay mucha gente mala. Y yo le dije, bueno, como hay tanta gente mala y tú eres tan buena, ven para que a los malos tú nos hagas bueno, porque ese es el propósito. Entonces,
como que se quedó un poco desconcertada, pero esa es la idea. Entonces, en ese mismo orden que menciona Monseñor, en el mes de octubre yo voy a estar haciendo un club de lectura precisamente con ese libro, totalmente gratuito, de libre acceso, para que podamos compartir las enseñanzas que hay plasmadas ahí en ese libro sobre los carismas. Así que si al final Monseñor y Ángela me lo permiten, les comparto los enlaces del grupo de WhatsApp y de Telegram para que se unan, y por ahí compartiremos los enlaces de Zoom. Van a ser los días martes a las 8 de la noche para compartir esas enseñanzas. Y iremos compartiendo algunos capítulos del libro también para que lo vayan leyendo. Bueno, mire, en plan de relajo, porque nos estamos poniendo muy serios, usted decía que le dijo a esa alumna, si usted cree que somos tan malos, venga usted a convertirnos. Yo a los alumnos les decía lo contrario. Digo, mire, si yendo a misa son tan malos, imagínase si no fueran a misa, ¿cómo serían? Bueno, Ángela, todo para usted. Muy bien, entonces también estamos desde el Instituto de Pastoral agradecidos con Melchor, porque ha sido una diferencia grande cuando tú te sumaste a nosotros. Muchas gracias por los aportes. Toda esa pintura, esa musiquita y todo eso vienen y todo lo que nos está aportando. Muchísimas gracias. Amén, amén. Entonces, miren, mis hermanos y mis hermanas, todo lo que Monseñor nos ha dicho encuentra su fundamento en la Sagrada Escritura. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros estamos reflexionando todos estos elementos que son ilustraciones desde nuestra fe, lo hacemos para iluminar nuestra conciencia. Entonces, como vemos, más adelante estaremos dando algunas pautas de cómo preparar, pero ahora lo que queremos es provocar reflexión y revisión de vida, sobre todo de las actitudes personales, ¿verdad? Y lo que voy a presentar ahora es una reflexión que he hecho, es auténtica, porque es desde la Samaritana hacer un itinerario de la vida del predicador y de la predicadora. Es importante aclarar, porque alguna gente dice, yo entendí el texto de esta manera, pero la misma palabra a una pregunta nueva que usted le hace, el texto te ofrece nuevas respuestas. Y vuelvo y digo de nuevo la idea para explicarme bien. Si al mismo texto de la mujer samaritana, que es la que vamos a meditar, Dios mediante, cada vez que yo le hago una pregunta al texto, me va a dar nuevas respuestas. Entonces, si alguien ha oído el texto de la samaritana, no quiere decir que lo que vamos a decir sea lo único válido y verdadero, no, sino que se le ha hecho una pregunta y en ese proceso de elaboración he sido una de las primeras en sorprenderme de las respuestas que el texto va dando. Entonces, les invito a cada uno y a cada una que vayamos haciendo ese proceso de revisión personal a partir del texto. Y vamos a presentar el texto siendo Jesús esa fuente de agua. Y si Jesús es la fuente de agua, el predicador y la predicadora somos las tinajas. Estamos llamados a ser las tinajas vivas que llevan la fuente de Jesús. Entonces comenzamos. La metodología que vamos a seguir va a ser como la semana pasada. A mano izquierda está el texto, un resumen del texto, y a mano derecha está la meditación para nuestros tips. Cuando aparezca una J referente a Jesús y cuando aparezca la M referente a la mujer. Entonces fui sacando elementos del texto. Por ejemplo, estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado, se había sentado junto a él. Era el mediodía. Llegó una mujer samaritana a sacar agua. Cuando se hace referencia al pozo de Jacob,
representa la tradición antigua y caduca, ¿verdad? Que ya no da agua, no da espiritualidad. Entonces, vemos que Jesús va y se sienta en el lugar estratégico, ¿ves? En el lugar estratégico. Tengamos en cuenta que cuando la Biblia utiliza un referente de una persona, en este caso la mujer, se refiere a todo el pueblo de Samaria, en este caso, aterrizándolo a nuestro contexto, a todo el pueblo de nosotros predicadores. Entonces, ¿a cuáles pozos vamos nosotros los predicadores que tenemos la responsabilidad de llevar agua a los sedientos? ¿De dónde nos estamos nutriendo? ¿Somos nosotros predicadores hidratados de esa fuente viva? Si vamos al lugar equivocado, seremos predicadores vacíos, cascarones de predicadores, pero no predicadores auténticos. ¿Ves? Interesante que en el texto aparece la referencia al mediodía. También nosotros estamos en la hora pico, en este contexto, en este momento de pandemia, en este momento donde todo está cambiando. Jesús le dice, dame de beber. Miren qué interesante. Jesús provoca en ella, dame de beber. Cuando a usted le piden, dame de beber y no tiene agua, ¿qué pasa? Entonces, se espera que ella misma llegue a su tope, que se descubra con su cántaro seco. Miren la metodología de Jesús, la pedagogía de Jesús. Jesús, siendo él la fuente, al mismo tiempo siente sed, como dijo en la cruz, tengo sed. ¿Y cuál es la sed que tiene Jesús? Pues tiene sed de ser bebido. ¿Qué sucede si andan dispersas la fuente que es Jesús y la sed de la gente? Vamos subiendo, Melchor, un poquito más. Solo el predicador se subió mucho, parece. Se subió mucho, Melchor. Ajá. Sí. Solo el predicador hidratado hará que las dos sedes se encuentran y se satisfagan. ¿Ves? El predicador tiene la misión de hacer que el Jesús que tiene sed de ser bebido y las personas que andan con sed que se encuentren. Entonces seguimos caminando, seguimos subiendo la diapositiva porque yo no la veo al final aquí. Entonces había otra frase ahí que tú me la puedes leer, por favor, el final de la línea. ¿Es duro? ¿Qué dicen? ¿Es duro? Que no se lee aquí. ¿Es duro? Ahí. Es duro que te pidan agua y estar seco por dentro. Entonces, quédate bien pendiente así, Melchor, para que tú me hagas el favor de leer las últimas dos líneas que estoy en el celular. Ah, perfecto, sí. Es duro que te pidan agua y estar seco por dentro. Seguimos avanzando. Entonces, la mujer pregunta, aquí hay un nivel de ironía muy destacado en ella. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Observemos el texto. Ella subraya la diversidad social, cultural y geográfica, histórica. Le llama tú. Ella está enfatizando las diferencias. Tú, yo, hombre, mujer, judío, samaritano. Quien no conoce la fuente se entretiene describiendo la forma del pozo. El predicador vacío se pierde en superficialidades, carece de mirada honda, cae en el hoyo vacío. El predicador hidratado tiene los ojos fijos en la fuente. Es muy interesante poner atención a cuando yo miro, ¿qué miro? Cuando escucho, ¿qué escucho? ¿Ves? Jesús sigue
el diálogo va de lo periférico a lo más profundo. Le dice, si conocieras el don de Dios, si supiera quién es que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Jesús continúa provocando para que la mujer conozca el don de Dios. El don de Dios y la fuente son la misma cosa. Es Jesús. ¿Cuánta falta nos hace este conocimiento, conocer a Jesús? Quien lo alcanza no pierde el tiempo pidiendo respuesta a preguntas irónicas, sino que lo aprovecha para pedir agua de vida y beberla. Jesús está interesado en que ella alcance este conocimiento, pues no se puede desear ni amar lo desconocido. Santo Tomás de Aquino se preguntó, ¿quién es Dios? Y a partir de esa pregunta escribió la Suma Teológica en la Edad Media, y esa Suma Teológica todavía la estamos estudiando. ¿Ves? Conocer, querer conocer. La teología es la fe que busca entender. Si yo soy predicador, tengo que interesarme por conocer a niveles cada vez más hondos a quién es esa persona, la inspiración de la predicación. Ninguna persona puede predicar sobre alguien a quien no conoce lo suficiente, porque el predicador y la predicadora tienen que estar convencidos para que su predicación sea convincente. Predicadores, Jesús nos invita a su fuente para conocer. Entonces, ahí avanza un poquito más para leer la otra, otro cuadrito. Dice, le hace ver a Jesús que No, aquí, Ajá. donde dice, Señor, el pozo, ahí es que voy ya, por ahí. Ok. Sube la pantalla. Sí, dame un momento, vamos a ver. Exacto. Dice, no se da cuenta de que ella misma ha de convertirse en la tinaja que lleve la fuente Jesús. No, discúlpame, que suba la pantalla para yo seguir leyendo. Por ahí. Ok. Ahí. No, era la de arriba. Esta. Exacto. Ya pasamos esa. Ahora vamos donde dice, Señor, el pozo está hondo. Ahí es que vamos. Solo que yo no la veo bien. Dame un segundito. O si tú quieres dejarlo así, si te es fácil. Sí. Y no tienes con qué sacarla. Sí. Ella ya no le dice tú, ves, ahí cambió, sino que ahora ya se está ablandando un poquito, le llama Señor. Está muy chiquita la letra. Sí, te la voy a agrandar. Si no tiene la hoja en Word también, para que se pueda pasar fluidas. Ahí se ve perfectamente. Está un poco pequeña, ¿sabes? Sí, voy a hacer la modificación. Si tú quieres, ponla de Word, porque ahí ya Sí, está. es en Word que está. Déjame. Estamos en vivo, señores. Sí, tranquilo. Señor, el pozo está hondo. Ok. Excelente. Sí. Aquí arriba. Sí. ¿Cómo? Léeme eso ahí. ¿Cómo es? No tienes, dice, ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees que nuestro padre Jacob, que nos dio él del pozo? Entonces, todo predicador y predicadora
todo predicador y predicadora son tinajas para aportar el agua viva para esas personas sedientas. Y nosotros que estamos en nuestros hogares, que somos evangelizadores, nos podemos preguntar cómo está mi tinaja. ¿Mi tinaja tiene alguna grieta? ¿Ella está sellada? Y si tiene grieta, ¿dónde la reparo? ¿Ves? Y dice Jesús, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. En Juan, en la misma teología del Evangelio, dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Esa es la misma corriente teológica del profeta Isaías en el capítulo 55, que nos invita a ver ustedes que andan con sed, vengan a las aguas, no importan que estén sin plata, vengan. Y llama la atención también esa misma imagen del agua que se encuentra en el profeta Ezequiel, cuando en una visión tiene que atravesar la fuente que emana desde el templo, y cuando va atravesando, que es lo mismo que Melchor nos estaba diciendo, hasta dónde si me dejo hundir o si voy, aquí vemos hasta dónde va caminando en la fuente que emana del templo. En un primero le llega hasta los tobillos, después hasta las rodillas, hasta la cintura y hasta no hacer pies. Y nosotros nos podemos preguntar hasta dónde me estoy implicando en las cosas de Dios, en las cosas del Señor, en su proyecto, hasta dónde me implico. Seguimos avanzando. Ella le pide de esa agua, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir a sacarla. Pero aquí continúa con la ironía, porque no está pidiendo el agua para satisfacer la sed verdadera, sino por haragana, ¿verdad? Para no tener que volver al pozo. Entonces, aquí vemos como una denuncia a la vida cómoda, ¿verdad? La vida cómoda es un estorbo para la predicación. El darse con el menor esfuerzo posible mutila el anuncio de la buena nueva. El querigma del que nos estaba hablando Monseñor, del Evangelii Gaudium. Entonces se exige de los predicadores de hoy todos los viajes que sean necesarios con tal de que el cántaro rebose. Jesús sigue profundizando en el diálogo, le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Esta mujer necesitó una buena sacudida de parte de Jesús para hacerla aterrizar y tomar las cosas en serio, tomarse a Dios en serio, tomarse a Dios en serio. ¿Ves? Ir a un curso de predicación no es ir a un curso de repostería, no es hacer un curso de floristería. ¿Qué significa formarse para ser predicador? ¿Ves? Hoy día de San Juan Crisóstomo, Pico de Oro. Él se implica en su vida íntima, toca su fondo vacío. Una mujer que no sabe dónde está su marido está perdida, y un marido que no sepa dónde está su mujer también lo está. Esto mismo pasa con los predicadores que no saben procurar a Dios ni se dejan encontrar por él. Ella le responde, no tengo marido. Ella lo resuelve fácil hablando mentiras. Notemos todo el camino que ha recorrido en el diálogo y no muestra aún signos convincentes de conversión. Sigue avanzando. Entonces Jesús aquí le revela lo que ella ha sido. Has tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es marido tuyo. Jesús ahonda más en el diálogo y le dice sus verdades, ¿verdad? Para ella asentarse, para ella encontrarse con ella misma. Esos 5 maridos reflejan las infidelidades,
¿verdad? Ya literalmente las infidelidades de los 5 dioses del pueblo de Samaria, pero también en nuestra vida esos maridos extraños reflejan nuestras infidelidades a Dios cuando no lo hemos tomado en serio. Hasta ahora, hasta que ella no reconozca a Jesús como su verdadero marido, estará dispersa, buscando, ¿verdad? Otras. La predicación auténtica, nace desde el enamoramiento profundo con Jesús, que lo anuncia de una manera convencida y convincente, como la joven del Cantar de los Cantares cuando dice: encontré al amor de mi alma, lo abracé y no lo dejaré jamás. La invitación es a que seamos predicadores y predicadoras de un solo marido. Ella le dice: veo que eres un profeta. Ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Entonces, ella ya comienza a olfatear a Jesús como un profeta. Es algo, va introduciéndose, pero ahora su interés recae en la identificación del lugar de adoración. No pocas veces nos preocupamos por el lugar de la predicación y se nos advierte sobre las cosas importantes, aquellas que tienen que ver con el Espíritu de Dios y con el corazón humano. Y él le dice: ha llegado la hora, y estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo más importante es tener actitud de adoración. Es hora de adorar a Dios. Estamos en esa hora, en este momento. La adoración garantiza que la tinaja rebose. Como los predicadores y las predicadoras son las tinajas, se evidencia una adoración perpetua, sin límite de espacio. Se sale de la capilla, pero no se sale de Dios. Espíritu y verdad son las dos caras de una misma moneda. Seguimos avanzando. Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos desvelará todo. Luego de mencionar al profeta, da un paso más y le habla del Mesías. Tiene la esperanza en que él le revelará las cosas. La humildad ha tocado su corazón. Aquí se muestra más humilde y reconoce que tiene ese desconocimiento. Si antes Jesús la evidenció, ahora ella misma se muestra así. Cuando ella se reconoce en su realidad, recibe la gracia. Cuando ella reconoce que no sabe, entonces comienza a nacer esos ojos donde va a descubrir al Mesías que se le revela. Él le dice: yo soy el que está hablando contigo. Jesús se le muestra. El camino de la predicación es un camino de gracia. Nos pide vivir desde el fondo de nuestra verdad personal. Nuestra verdad personal nos lleva a ser humildes. El Señor no desperdicia su gracia con las personas soberbias. Nos llama a ser cántaros que estén vacíos de nosotros mismos para llenarnos de Él. La mujer, dejando su cántaro, corrió a decirle a la gente, corrió a anunciar. Dice Juan 7, el que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Ahora ella misma se convierte en tinaja. Es el momento de darlo contemplado, pero llevando a Jesús en su centro, la adoración y la predicación no son escenarios diferentes. O sea, llevando a Jesús en el centro, estaremos en adoración perpetua, y esa adoración perpetua y la predicación no son escenarios diferentes, de la misma manera que un pez está dentro del agua y el agua envuelve a todo el pez. Avanzamos un poquito y ya estamos terminando.
Muchos creyeron por las palabras de la mujer. La fuerza de sus palabras contagió a sus paisanos. ¿Ves? Como el evangelio de hoy, que el centurión escuchó hablar de Jesús y uno se pregunta con qué pasión le hablaron al centurión de Jesús, que creyó en él de una manera tan estupenda que llegó a convertirse en un modelo para nuestra fe. Entonces, llegaron a él los samaritanos y Jesús se quedó allí 2 días. El verdadero predicador hace que las demás personas sientan viva sed por Jesús y otra cosa más, que lo busquen y se encuentren con él. Jesús no se ha movido del pozo esperando, nos está esperando a cada uno de nosotros. Entonces, dijeron a la mujer, ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Mesías. Los buenos predicadores, las buenas predicadoras, provocan que las demás personas tengan experiencias de Jesús. Las palabras del predicador solo son canales, fuentes de encuentro. La mujer desaparece para que otros, cada uno, sea protagonista de llenar su propio cántaro en la fuente de vida. Entonces, ahí ya me parece que esa es la última, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, espero, ¿verdad?, que con ese itinerario que hayamos tenido, nosotros también vayamos haciendo una revisión de nuestra propia práctica de predicador. Sí, Melchor, ahora Sí, sigues tú. voy a poner entonces la canción. Digo, perdón, Melchor. Sí. Hermana Ángela, Sí. dicen en mi pueblo que donde las dan, las toman. Y si usted me ha retado diciendo que resumiera en 4 o 5 actitudes lo que yo he dicho, resúmanos en 4 o 5 actitudes lo que nos ha querido decir. A ver. Bueno, lo primero es que nosotros estamos llamados a caminar siempre al norte, que es Jesús la fuente. Y que en esa fuente, esa es la segunda idea, que en esa fuente, en el encuentro con el Señor, tenemos que ser honestos y sinceros. Tenemos que dejar al descubierto nuestras verdades. Un predicador que no se conozca a sí mismo se pierde. Otro asunto muy importante es convertirse, conversión permanente. Dejar la arrogancia, el orgullo, la soberbia, el rencor, desocuparse de todo lo innecesario para llenarse del agua de vida. Otro punto central, que la mujer va rebosada del agua. Nosotros también tenemos que ir rebosando del agua. Otro punto central, que contagiar a los otros de Jesús, pero nunca, nunca, nunca ser protagonista nosotros. No estar interesados en cómo yo lo hice o qué van a decir o qué van a opinar, nada, sino que nuestro empeño sea siempre llevarle la gente al pozo, a la fuente, para que la gente misma beba y que nos digan a nosotros, ya no creemos por lo que tú has dicho, sino que creemos porque nosotros mismos hemos bebido. Eso serían las ideas centrales. Excelente. Pues miren, nos queda ya la última parte de hoy y lo más inmediato es un poquitín de música para que Melchor nos ponga lo que puede ser un ejemplo de un predicador de hoy y saque algunas consecuencias prácticas. Comenzamos con la rafaguita. Señor, sin ti yo soy como un verso sin rima. Señor, hoy aquí estoy, te quiero dar mi vida, quiero aferrarme a ti para ser renovado
y recibir el amor que siempre he deseado. Te doy mi voluntad, a ti te pertenece, irradiaré la luz que con tu amor me ofreces. Toma mi corazón con toda su pobreza y así tuyo seré, viviendo en tu grandeza. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. Te doy mi voz. Melchor, bien, parece pasó que la tenemos rafaguita, señor. problemas. Sí, muy bien. ¿Con qué nos va a sorprender Melchor en este momento? Bien, yo entre los apuntes que tomé aquí, quiero resumir brevemente los elementos esenciales que tocó Monseñor y que tocó la hermana Santa Ángel, como le dice Monseñor. Yo le decía así antes, pero una vez me dijo que no. El primero es 4 patas de una mesa. La primera pata, experiencia de Dios. Me llega a la mente el texto de Juan, capítulo 1, donde los discípulos, Natanael dice: A ver, Melchor, parece que tenemos problemas con la escucha, ¿eh? Marcos capítulo 3, versículo 13. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso, eligió 12 para que estén con él, para luego enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Los discípulos tuvieron una experiencia de sí mismos a partir de ese encuentro que tuvieron con Jesús. El predicador es alguien a quien Dios llama, pero no lo llama para que esté solo, sino que lo llama y lo une a otros que van a ser parte de esa misión. No se puede ser un predicador si yo no he tenido una experiencia con el dolor del otro. El Papa Francisco utiliza mucho la palabra de misericordiar. O sea, el predicador es aquel que conoce el corazón del que sufre, que conoce el corazón no solamente de aquel que necesita ser evangelizado, sino de ese evangelizador, de ese predicador que también está en un camino de transformación, que también está en un camino de cambio, porque de alguna manera todos hemos recibido a lo largo de la vida heridas que el Señor también va sanando. Y ese conocimiento de nuestra propia naturaleza, de la propia debilidad, es el que nos lleva a experimentar al otro como propio, a experimentar al otro como mío, a experimentar a mi hermano como alguien que es fundamental para yo poder vivir y anunciar ese reino de Dios al que hemos sido llamados como predicadores. Tercero, experiencia de iglesia. Aquí Monseñor dijo algo que a mí me pareció fenomenal. Aquí en República Dominicana, sobre todo en círculos de la renovación carismática, existe mucho la costumbre de no prepararse para evangelizar y decir: cuando yo me pare ahí, el Señor hablará por mí. Entonces, no se puede tampoco, sin una experiencia de iglesia, ser un predicador real, un predicador auténtico. De lo contrario, nos estaremos anunciando a nosotros mismos, seremos predicadores vacíos, estaremos repitiendo verdades que otro experimentó como suyas y no una verdad transformante y única
que es aquella que a través del filtro del discernimiento de la iglesia es el que podemos lograr, porque quien discierne los carismas es la iglesia. Hay que tener experiencia de iglesia para ser un predicador auténtico. Y cuarto, la experiencia del camino de la vida donde se anuncia el reino. El reino de Dios lo anunciamos en el camino de la vida, en nuestra cotidianidad, lo anunciamos en el trabajo, lo anunciamos cuando estamos de viaje, lo anunciamos en el vecindario, así como decía San Francisco de Asís, evangeliza todo el tiempo y de vez en cuando di algo. El predicador no es aquel que predica un día, sino aquel que predica diariamente, y con lo primero que predica es con la propia vida y luego las palabras de esa experiencia de Dios, del otro, de esa experiencia de la iglesia, es el que le lleva a anunciar ese reino de Dios en la propia vida. Otro elemento de Monseñor, yo lo digo de esta manera, no predicadores de tarimas. Hoy día la autorreferencialidad ha llevado a mucha gente a ser evangelizadores y a ser predicadores de tarima. En un término más moderno, telepredicadores. Estos que son el punto de referencia, son el principio y culmen de su propio ministerio, donde hay un llamado a sí mismos y no hay un llamado a que la gente tenga una experiencia de Dios. Sor Ángela, primero, la experiencia de Dios es el encuentro de dos sedes. El predicador es aquel que hace con el mensaje que la sed de Dios se encuentre con la sed que tiene el ser humano de llenar un vacío interior. Decía Madre Teresa de Calcuta, en un momento mencionaba eso en algún comentario a ella. El Dios es la experiencia de dos sedes, donde se une una sed profunda que el hombre tiene de Dios y una sed profunda que Dios tiene del hombre. Segundo, el predicador es el que lleva a la persona a descubrir sus propios vacíos interiores, así como lo hizo Jesús con la samaritana, que la samaritana, a medida que fue pasando el tiempo, pasó de decirle al Señor, como judío me pides a beber a mí, que soy samaritana, a pasar a pedirle, dame, Señor, siempre de ese agua, para que yo no tenga sed jamás y ver a este pozo. Tercero, el predicador debe de revisar su vida, revisar sus tinajas. Es como cuando uno está en la casa, antes de uno irse a dormir, uno cierra las ventanas y las puertas. Cuando uno sale, que va de viaje, uno cierra las ventanas y las puertas. Es necesario que el predicador constantemente haga examen de conciencia y se mire a sí mismo y vea si aquello que él está anunciando, si aquello que él está proclamando realmente está cumpliendo en su vida, si esa transformación y esa conversión a la que él quiere llevar a los demás está ocurriendo primero en su vida, porque el primer testigo fidedigno, real, de que lo que él dice es cierto, es el propio predicador. O sea, si a mí, por ejemplo, viene alguien y me dice, oye, te tengo este batido para adelgazar, pero esta persona tiene 350 libras, yo diré, oye, pero el batido como que no te está haciendo mucho efecto a ti. Ahora, si él viene y me dice, mira, yo tenía 350 libras y en 2 meses tengo 150 y es gracias a este batido, como él tiene la experiencia, eso me va a llevar a mí a tomar una decisión de su propuesta. Entonces, el predicador es el que revisa su vida constantemente para que, cumpliéndose en su vida aquello que él va proclamando, él se convierta en un agente que logre captar el corazón. El predicador es el que pone, es como el ejercicio de la pesca.
Uno cuando va a pescar pone como un poquito de carne en el anzuelo para que el pez lo agarre. El predicador en ese anzuelo pone su corazón y pone su vida. Y cuando el pez muerde, se encuentra con una vida transformada por el Señor, que es el que le está anunciando a él un mensaje del reino de Dios. Cuarto, el predicador es el que está vacío de sí mismo para llenarse de Dios y anunciarlo sin contaminar el mensaje y llevando a Jesús como centro. El predicador no está para hablar de lo bueno que es él, no está para hablar de lo malo que era él y de lo bueno que es ahora, está para hablar de lo bueno que es Jesús. El mundo tiene sed de Dios. El hambre que el ser humano tiene hoy día es hambre de Dios, no hambre de buenas personas. Primero y fundamental, hambre de Dios. Quinto y último elemento, el predicador es el que despierta el hambre de Dios en quien le escucha. Los predicadores son los que provocan experiencias de Dios. Los predicadores son aquellos que generan atmósferas de cambio, así como cuando uno entra a veces a ciertos lugares y uno siente como que hay un ambiente raro. El predicador genera ambientes, ambientes donde Jesús se hace presente. Lo dejo ahí, monseñor. Muy bien. ¿Tenemos algún ejemplo de algún pequeño vídeo de algún predicador? ¿Nos da tiempo? Sí, tengo uno buenísimo aquí. A ver, adelante. ¿Cuánto tiempo se lleva eso? Este video va a estar subtitulado, es de 7 minutos. Perfecto. Es la primera homilía del Papa Francisco. Muy bien. Ahí la voy a compartir, no solamente en audio, sino que la voy a compartir en video para que todos podamos verlo. Para que lean los subtítulos. Para mí, el Papa Francisco, y hago un preámbulo, es una escuela de cómo predicar. Pocos minutos, bien preciso, bien puntual, y el mensaje se queda. Yo todavía me acuerdo de esa homilía como si la escuché. Tengo mucho que no la escucho y la comparto con ustedes. 3 letture, vedo che c'è qualcosa di comune, è il movimento. Nella prima lettura il movimento nel cammino, la seconda lettura il movimento nell'edificazione della Chiesa, nella terza nel Vangelo il movimento nella confessione. Camminare, edificare, confessare. Camminare, casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. E questo è il primo che Dio ha detto a Abramo. Cammina nella mia presenza e sei irreprensibile. Sei irreprensibile. Camminare. La nostra vita è un cammino e quando ci fermiamo la cosa non va. Camminare sempre in presenza del Signore, alla luce del Signore, cercando di vivere con quella irreprensibilità che Dio le chiedeva a Abramo nella sua promessa. Edificare la Chiesa. Si parla di Petre. Con Petre si vede Petre hanno consistenza, ma Petre vive, Petre unte per lo Spirito Santo. Edificare la Chiesa
la sposa di Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso Signore. E quello è un altro movimento della nostra vita, edificare. E terzo, confessare. Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG pietosa, ma non la Chiesa sposa del Signore. Quando non si cammina, si ferma. Quando non si edifica sulle pietre, cosa succede? Succede quello che succede ai bambini sulla spiaggia, quando fanno dei palazzi di sabbia. Poi tutto viene giù, senza consistenza. Quando non si confessa Gesù Cristo, mi viene quello di Léon Blois. Chi non prega il Signore prega al diavolo. Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio. Camminare, edificare, costruire, confessare. Ma la cosa non è così facile, perché nel camminare, nel costruire, nel confessare, dalle volte ci sono scosse, ci sono movimenti che non sono proprio i movimenti del cammino, sono movimenti che ci tirano indietro. Questo Vangelo prosegue con una situazione speciale. Lo stesso Pietro, che ha confessato Gesù Cristo, le disse: sì, tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivo. Io ti seguo, ma non parliamo di croce. Questo non c'entra. Ti seguo con altre possibilità, senza la croce. E quando camminiamo senza la croce, quando edifichiamo senza la croce, e quando confessiamo un Cristo senza croce, non siamo discepoli del Signore. Siamo mondani, siamo vescovi, preti, tutti i cardinali, pape, tutte, ma non discepoli del Signore. Io vorrei che tutti noi, dopo questi giorni di grazie, abbiamo il coraggio, proprio il coraggio di camminare in presenza del Signore, con la croce del Signore, di edificare la Chiesa sul sangue del Signore che è versato sulla croce e di confessare l'unica gloria, Cristo crocifisso. Così la Chiesa andrà avanti. Io ci auguro a tutti noi che lo Spirito Santo, per la preghiera della Madonna, nostra Madre, ci conceda questa grazia. Camminare, edificare, confessare Gesù Cristo crocifisso. Così sia. Muchísimas gracias, Melchor.
Santa Muchísimas Ángela, ¿qué nos sugiere ya para finalizar hoy? Vamos a pedirle a las personas que están ahí que escriban en el chat una frasecita, una palabra de lo que se le ha llegado en el día de hoy. O sea, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? ¿Qué sentimientos se han removido dentro de mí? ¿Qué luz, qué inspiración? Alguna frasecita que sea como la síntesis del día y usted puede ir leyendo, señor, haga el favor ahí Hola, en el chat, escribiendo está para que... desactivado el chat. Ah, ok, Vamos mejor. a activar sí, lo voy a Sí. activar. Ya el Entonces chat ahí está comenzamos a disponible. leer. Está disponible el chat. Exacto. Ya van apareciendo y dicen, me quedo con hablar de la persona de Jesús. Me quedo con el compromiso. Me quedo con que el camino de la predicación es un camino de gracia. Me quedo con caminar en presencia del Señor. Dame de ese agua. Jesús es la fuente, la cruz instrumento de amor. Caminar a la luz del Señor. He conocido una nueva versión de la samaritana. El predicador es la vasija. El predicador es el que contagia al otro ser de Dios. Evangelizados para evangelizar. Encontrarse con Jesús. No tener miedo a anunciar dentro y fuera. Vaciar nuestras tinajas de nosotros mismos. Humildad y sinceridad con Dios y con uno mismo al predicar. El predicador debe vivir los sacramentos. Jesús es mi fuente. Enamorarme cada día más del Señor. Contagiar a los demás de Jesús. El centro de la predicación es Jesús y su gran amor. Quiero el agua del Señor para tener fuerzas para sacarla del pozo. Caminaré en presencia del Señor. Quiero la confesión. Quiero no tener miedo. Quiero convertirme. Seguir el camino de Jesús. La certeza de que soy tinaja de Jesús, agua. La predicación auténtica nace del enamoramiento del corazón de Jesús. Experiencia de Dios, vaciarme de mí para llenarme de Dios, dejar al descubierto mis verdades, ser auténtico, no ser como las piedras del río o del mar, húmedas por fuera, pero secas por dentro. Tener un encuentro personal con Jesús. Me quedo con amor, humor y paciencia. Cuando predico y enseño, aprendo más de Jesús. Todo predicador y predicadora son las tinajas de Dios. Bueno, pues yo creo que es más que suficiente todo esto y esta riqueza. Estudiar más para ser mejor. El predicador debe prepararse antes de predicar. Predicar es vivir el Evangelio. Jesús es mi líder en predicar. La iglesia es sinodal y misionera. Jesús es mi fuente. Qué hermoso todo. Pues yo creo que hasta aquí. Sí, es importante compartir que lo que nosotros estamos haciendo ahora no es predicando, estamos formándonos como predicadores para que no se vaya a confundir una cosa con otra. Usted ve que no estamos, o sea, el objetivo no es predicar literalmente, sino reflexionar en torno a la predicación para que se entienda el espacio y la metodología también. Entonces, más adelante, es verdad que no se pierdan los próximos cursos para darle continuidad. Muy bien. Pues, hermana Ángela, yo creo que ya va siendo poquito a poco tiempo de ir cerrando. Nada más sigo leyendo alguna cosita. Sí. Tenemos que predicar con nuestra vida, tenemos que tener experiencia de fe para predicar. Jesús es la fuente de agua viva, se entiende que es lo sustancial del querigma. Una palabra muy bonita. Gracias, gracias a todos. Ser predicador hasta la periferia, llegar al corazón de los demás. Este curso de formación nos hace críticos a la hora de escuchar a predicadores. Muy interesante también. Bueno, hermana, hasta aquí. Entonces vamos Monseñor, a pedirle sí, a usted. antes de, para compartir por el grupo los enlaces de los grupos de WhatsApp del curso del club de lectura. Y ahora, aprovechando que usted está aquí y leyó el libro, nos pondremos de acuerdo a ver si uno de esos días usted participa y reflexiona con nosotros sobre
los carismas en la iglesia a partir de lo escrito en el libro Ben, si le parece. Bueno, a mí me parece, y además en esto tiene mucho más que decir Ángela, que es la doctora en Biblia, ¿eh? Yo hablaré de mi experiencia, pero ella hablará desde la experiencia de la misma palabra. Comprometidos los dos, Melchor. Comprometidos. Ahí les compartí, solo le dan a cualquiera de los enlaces de WhatsApp o de Telegram y ahí le compartiré toda la información. Por otro lado, vi que alguien me preguntaba sobre la presentación. Yo se la voy a compartir a la hermana Ángela y a Monseñor para que ellos la hagan llegar por las vías correspondientes. Sí, sí, le vamos a mandar todos los materiales a través de doña Lourdes en el instituto. Les vamos a Muy mandar bien. todo. Entonces vamos a ponernos en esa actitud de agradecer al Señor este espacio de hoy y que todo lo que se ha ido compartiendo, que se quede grabado en nuestros corazones y en nuestra práctica de vida. Monseñor, si nos puede dar la bendición para todos, por favor. Bueno, pues lo hacemos, lo voy a hacer con muchísimo gusto y como siempre del libro del Cantar de los Cantares dice: yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Comentario: fe es ver la vida con los ojos de Jesús, sentir con su mismo corazón, hacer las cosas en la vida con sus mismas manos. Señor, quiero orar como tú oraste, con lo que tú oraste, por lo que tú oraste, donde tú oraste, cuando tú oraste, con quienes tú oraste, para quienes tú oraste. Quiero amar, Señor, como tú amaste, con lo que tú amaste, por lo que tú amaste, donde tú amaste, a quienes tú amaste. Tú eres para mí padre y madre, hermano y amigo, siervo y patrón. Tú eres el todo y todo para mí. Tú eres el viviente y el resucitado. Nada existe fuera de ti. Solo existo para ti, en ti, contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre y sobre todo esté con nuestros mayores, con nuestros enfermos y aquellos que en este momento necesitan más que nadie de nuestra oración. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermana Ángela, Melchor, últimas palabras. No, que sería bueno así uno, aunque sea un momento, no sé si la semana que viene da participación por si tienen preguntas y eso de lo que vamos hablando para interactuar más. Que vayan anotando, que vayan revisando sus inquietudes serias y sintetizadas para poder abrir un espacio de preguntas y respuestas así de compartir. Muy bien. Muy bien, entonces, gracias por todo. Y